Dice este canto, este himno, que tiene ya varios cientos de años, este himno que se tipifica dentro de los himnos trinitarios, dice finalmente en la última estrofa: te adorará todo hombre. Y esa es realmente la meta de la iglesia y del cuerpo de Cristo, la meta de todo quien se considere cristiano, que se considere hijo de Dios: adorar al Señor, adorarlo por sobre todas las cosas. Así que les invito a que ahí donde está en su hogar o aquí en nuestro templo, oremos en este momento. Padre, gracias por tu bendito nombre, que es nombre sobre todo nombre y trae a nosotros la vida eterna. Tu palabra dice, Señor, en Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11, que finalmente cuando esto termine, tanto en el cielo como en la tierra, y dice tu palabra, aún debajo de la tierra, Señor, Dios te dio un nombre en el cual toda rodilla se doblará, es decir, todos confesarán que tú, Jesús, eres el Señor. Y en esta hora queremos gritar, confesar, declarar que tú eres el Señor, Señor de nuestra vida, Señor de nuestra iglesia y por supuesto Señor de la iglesia, el reino a la que hoy estamos, en la que estamos organizados. Bendice, Dios, esta palabra, que sea para nosotros y para todo el que escuche, mi Dios, ahora o quizá después de una repetición, que sea una palabra que le rete, que le anime a una vida entregada en devoción y amor al Señor. En el nombre de Jesús, amén. Estamos viviendo los tiempos de Navidad y yo quiero tocar un tema hoy muy importante que titulé La grandeza de María. Y seguramente que esto ha causado o causó en algunas personas como que tiene que ver María con todo esto. Pues bien, podemos aprender de todos los personajes de la Biblia, podemos aprender de David. De hecho, hemos llamado al capítulo 11 de Hebreos como los héroes de la fe, y entre esos héroes se encuentra Moisés, se encuentra Abraham. Entonces, podemos aprender a través de esos héroes de la fe, de esos testimonios para nuestra vida, para aprender una vida más entregada al Señor. Y hoy quiero platicarles sobre la grandeza de esta mujer de María. Y es que por muchos años, como que al decirnos cristianos, evangélicos o protestantes, hemos rechazado algunos personajes bíblicos y pensamos que María debemos de rechazarla y no hablar de ella. Sin embargo, María es una persona que podemos aprender mucho de testimonio de la historia. En esta época de Navidad, que ya estamos en el mes de diciembre, en el día 13, cuando vemos un pesebre recordando el hecho del nacimiento de Jesús, ¿qué personajes vemos ahí en el pesebre? Bueno, ahí usted puede ver a José, puede ver incluso a pastores que simbolizan esos pastores que fueron a adorar a Jesús. Hay quienes incluso ponen animalitos en el pesebre. Y por supuesto Jesús como un recién nacido, y a María. Y en la Navidad tiene un propósito y tiene una relevancia, y es que festejamos el nacimiento de Jesús. Quiero dejar bien en claro para todos aquellos que no les agrada la Navidad y que incluso la consideran pagana, que nosotros no celebramos una fecha, celebramos un hecho, y el hecho es que Jesús nació. Se escogió el día 25, pudo haber sido otro día en abril o en octubre, yo no sé. Sin embargo, se escogió esto y festejamos el hecho de que Jesús nació. Así que el centro de la Navidad es Jesucristo. El centro de la Navidad es el nacimiento del Salvador del mundo. No son las fiestas, no son
los regalos, no es la cena de Navidad, no es la familia. El centro de la Navidad es Jesús. Entonces, en lugar de centrarnos en todo lo externo, debemos centrarnos en Jesús. Pero me llama la atención que mucha gente se centra en otras cosas menos en Cristo. Por ejemplo, el día de ayer, mucha gente se centra en el caso de la advocación que llaman Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, y le dan incluso más importancia al 12 de diciembre que al 25 de diciembre, que es el nacimiento de Cristo. Hace unos días o unas semanas, perdón, por Facebook una persona me preguntó o me cuestionó que María era la madre de Dios y cómo me atrevía a decir yo que no era madre de Dios, y que por lo tanto María merecía un reconocimiento, merecía elogios por ser la madre de Dios, porque ella engendró a Jesús en su vientre. Y me dio todo un speech que apunté por aquí, sus argumentos. Y él me decía, voy a leer lo que me dijo. No es lo que yo pienso, es lo que él me dijo. Lo voy a leer para que no se confundan, no es lo que yo pienso, es lo que él me dijo. Él me dice, la grandeza de María consiste en ser madre de Dios. Algunos han dicho que María es madre de Jesús en cuanto a hombre, pero no de Jesús en cuanto a Dios. Esta distinción, dice él, es artificial y de hecho nunca la hacemos. Una madre es madre de su hijo tal cual es o llega a ser. No decimos que la madre de un presidente, por ejemplo, ha sido la madre de él como niño, pero no como presidente, o que nuestra mamá sea madre de nuestro cuerpo solamente, pero no de nuestra alma que es infundida por Dios. Nunca hacemos esta distinción, decimos simplemente que es nuestra madre. María es madre de Jesús, Jesús es Dios, luego por lo tanto podemos decir que María es madre de Dios, y en eso consiste fundamentalmente su grandeza. Repito e insisto, no es lo que yo pienso, es lo que él me estaba argumentando a mí, para que no vayan a decir que yo dije que María es madre de Dios. Es lo que él me decía a mí. Mi respuesta fue la siguiente. Yo le contesté a esta persona, sí, solo que antes que tú nacieras, no existías. Antes que David Almanza naciera, no existía. Fuiste formado en el vientre de tu madre. Así que tu historia comienza a partir de la concepción de ese óvulo y espermatozoide, y todo lo que llegues a ser siempre será después de la concepción, y por lo tanto eres hijo de ella, de esa mujer que te engendró. Pero en el caso de Jesús, Jesús ya existía como Dios. Él siempre ha existido porque Él es Dios eterno, y por supuesto María no existía. María es bendita entre todas las mujeres, ciertamente, porque fue el vaso de honra por el que Dios escogió para que Jesús naciera. Ese Dios que incluso creó a María. Entonces Dios escogió ese vientre para que tomara forma de hombre, pero ese Dios llamado Jesús ya existía antes de María. Si Dios tuviera madre, entonces no sería Dios, porque Dios no tiene principio ni fin. Para mí la grandeza de María no consiste solo en ser madre de Jesús, sino más bien en su abnegación y obediencia, en dejar sus planes de lado para seguir los planes de Dios, en obedecer aún sabiendo que era un precio muy alto. Esta fue mi respuesta para esta persona. En pocas palabras, es cierto que mi mamá, la mamá de David Almanza, fue mi madre cuando yo era un bebé, fue mi madre cuando era un adolescente, es mi madre en este momento y lo será hasta que ella viva y yo viva. Será mi madre siempre el título que yo tenga, porque yo existí o comencé a existir en el vientre de ella. Sin embargo, en el caso de Jesús, Él existía antes de haberse formado
en el vientre de María. Por eso María no puede ser madre de Dios. Quiero que me acompañen a Lucas capítulo 2, versículos 21 al 24. Vamos a leer este pasaje. Lucas capítulo 2, versículos 21 al 24. Dice así: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o de palominos. Dice la palabra del Señor que en Levítico capítulo 1 y en el libro Levítico, que nos habla acerca de las leyes de purificación, entre otras cosas, que una mujer que daba luz tenía un proceso de purificación. Esto quiere decir que había una inmundicia, tenía que ser purificada, e incluso se ofrecía una ofrenda por el pecado. Y ese fue el caso de María. María dio a luz a Jesús, había una inmundicia en ella, tenía un pecado, tenía que llevar un sacrificio delante de Dios. En estas fechas decembrinas siempre es bueno recordar, a través de las Escrituras, la historia del nacimiento de Jesús y las pruebas que pasaron sus padres, y hablo de María y de José, al momento del alumbramiento. El próximo domingo les estaré hablando acerca del nacimiento de Cristo, pero quiero que hoy meditemos en la vida de María y de José. Primero que nada, el embarazo de María, amados hermanos, no fue fácil. En el contexto judío de esa época, era algo muy deshonroso que ella estuviera embarazada sin estar casada. Incluso, si había sospechas de embarazo antes de estar casados, la mujer era apedreada, la mujer era juzgada y rechazada y destinada a la muerte o a vivir una vida de vergüenza. Así que el embarazo de María para nada fue fácil. Ahora imagínense, ¿qué habrá pensado José cuando María le dijo que ella estaba embarazada por obra del Espíritu Santo? Imagínense los solteros, que venga su novia y le diga: estoy embarazada porque Dios me embarazó. ¿Qué pensarían ahora esos novios, no? Pues nadie lo va a creer. Pero María llegó con esa historia con José y le dice: mira, José, estoy embarazada por obra del Espíritu Santo. Y en José hubo dudas. Tan es así que el Evangelio de Mateo capítulo 1 dice que José pensó dejar en secreto a María. Si la quería dejar, quería abandonarla, quería rechazar o cancelar ese compromiso, era porque había dudas en él. Sino que Dios se le revela a José y le confirma: no tengas miedo, porque lo que es engendrado en ella es engendrado por el Espíritu Santo. Y con eso José tiene fuerza para seguir adelante. Pero ¿qué pensaría un novio hoy en día, año 2020, si su prometida le dijera: estoy embarazada por obra de Dios? María se estaba arriesgando, y en un caso muy extremo, como les digo, a morir apedreada. Pero no creo que eso fuera todo, sino que venían todavía circunstancias más difíciles. Por otro lado, José en verdad fue obediente, porque no es fácil casarse sabiendo que el hijo que esperaba María no era de él. Número 2, cuando pienso en las formas que usted y yo celebramos la Navidad, yo veo que la gente de hoy realiza unas cenas suculentas, lo cual yo espero con ansias gozarme ese día en la cena. Y también veo cómo nos esforzamos por regalar a nuestros seres amados algún detalle, desde pequeño hasta muy grande. Incluso podemos ver las calles abarrotadas de gente con todo y el virus, buscando desde la ropa que van a vestir ese día,
la cena que van a tomar y el regalo que van a ofrecer. Y luego pienso en la primera Navidad, en la forma en que José y María la celebraron o la vivieron en el nacimiento de su primer hijo o su primogénito, porque después tuvieron más hijos. Y pienso que es muy distante a la forma en que hoy celebramos la Navidad. Lo hicieron de camino, lo hicieron cansados, quizá un poco desaseados por su trayectoria, lo hicieron hambrientos y así le ofrecieron al Rey y Dios del universo solamente un pesebre en medio de animales y quizá de olores no muy gratos, que ni siquiera era de ellos, sino que era prestado. Y yo veo la celebración de la primera Navidad y veo la celebración de nuestra Navidad, y es una distancia enorme, porque no tiene comparación lo que ahora, gracias a Dios, podemos vivir a lo que vivieron José y María. Y eso me lleva a mí a pensar que el centro de la Navidad no puede ser o no debe de ser ni tu cena, ni tus regalos, ni tu familia incluso, sino debe de ser recordar el nacimiento de Jesús. Porque si tú vives una Navidad superficial, superflua o materialista, estás cayendo en lo que el mismo mundo ha caído. Hay mucha gente que dice que la Navidad es pagana, incluso le atribuyen a la Navidad que es una celebración de los romanos que celebraban al sol invicto, y un montón de cosas que argumentan diciendo que es pagana, mundana y casi satánica. La verdad es que me da flojera discutir con esa gente, pero algo que yo pienso es que si nosotros los cristianos, los que sí celebramos la Navidad, la convertimos en mercadotecnia o materialismo, entonces los que nos critican quizá tengan algo de razón, porque no celebramos a Jesús, sino a nosotros mismos. Y celebramos nuestros aguinaldos, nuestros regalos, nuestros deseos que queremos cumplir en esta época. Ahora, volviendo al Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 38 que leímos al inicio del culto, después de que el ángel Gabriel le da la noticia a María, obviamente María responde: ¿cómo voy a estar embarazada si no conozco un varón? Cuando dice conozco un varón, por supuesto que conocía a hombres. Aquí está dando el sentido sexual, es decir, no he tenido relaciones sexuales con ningún hombre, porque de conocer conocía varones, conocía a José, que ya estaba con él en proceso de su boda. Así que ella habla en el sentido sexual: no he tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Pienso que ella rápidamente se imaginó todo lo que se iba a venir encima de ella al quedar embarazada sin estar casada. Sin embargo, sus palabras en el versículo 38 son de obediencia. Ella dice: que el Señor haga con su sierva, con su hija, como Él quiera hacer, y estoy dispuesta a vivirlo. Y qué importante es que nosotros entendamos que en eso consiste realmente el ejemplo de María, en esa abnegación. Se me viene a mí a la mente, por ejemplo, el momento de las bodas de Caná de Galilea, cuando Jesús y sus discípulos fueron enviados, en el Evangelio de Juan capítulo 2, fueron invitados, a una fiesta de bodas. En esta fiesta de bodas no sabemos si los novios eran familiares de Jesús o de alguno de los discípulos, pero dice la Biblia que María, Jesús y los discípulos fueron a esta fiesta de bodas en Caná de Galilea, que está al norte de Israel. Y allí en la fiesta de bodas se acabó el vino, ustedes saben la historia, Juan capítulo 2, versículo 1 al 11. Y cuando se acaba el vino, lo cual era toda una tragedia, los de la casa, los de la fiesta, van con María y le dicen: oye, no tenemos vino, habla con Jesús para que nos ayude. Esto me da a entender que ya tenía fama Jesús de ser alguien. María va con Jesús y le dice: oye, no tienen vino. Y entonces hay una respuesta un poco despectiva en nuestras versiones. En la Reina Valera 60 podemos leer que Jesús le contesta y le dice a María: ¿y qué a ti, mujer?
pareciera ser una forma grosera de contestar. Es como si dijéramos hoy en día: ¿a ti qué te importa? Entonces María va con los de la casa y les dice: miren, yo no tengo nada que hacer ni que decir. Vayan con Jesús y hagan todo lo que Él os diga, todo lo que Él os mande. Y me llama mucho la atención esta parte del Evangelio, porque el versículo 5 dice: hagan todo lo que Él os mande y todo lo que Él os dijere. Y eso es importante del ejemplo de María: obedecer a Jesús en toda circunstancia, obedecer a Cristo en todo lo que nos mande y nos diga. No pensar que nosotros tenemos el protagonismo de nada. No somos protagonistas de nada. Jesús es el protagonista y a Él tenemos que obedecer siempre. En el caso del anunciamiento a María de su concepción, María no solo le dice al ángel Gabriel que está dispuesta a hacer la voluntad del Señor, sino que también invita a las personas a que obedezcan al pie de la letra las ordenanzas de Jesús. El día 12 de diciembre en México, una gran parte de la población, 70% digamos, le rinde culto a la llamada Virgen Guadalupana, aludiendo, insistiendo, refiriendo que es una advocación. Una advocación es un título más para darse a conocer a un pueblo como la madre de Jesús y de Dios. Se le atribuye a la Virgen Guadalupana o la Virgen María ser inmaculada, es decir, que no tiene mancha ni pecado y que siempre fue virgen. Y aunque hoy es muy popular el culto a la Virgen María en sus vocaciones diferentes, no siempre fue así. Al menos dentro de los primeros 4 siglos de historia de la iglesia, siglo I, II, III y IV, no había este culto a María que hoy tenemos. El inicio de la veneración a María o de la idolatría a María puede fecharse a finales del siglo IV, cuando el emperador romano Teodosio I convirtió el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano. Fue entonces cuando María fue elevada a los altares y los cristianos romanistas imitaron las religiones paganas que ellos conocían, las cuales adoraban a diosas madres, porque de pronto el emperador hace oficial la religión cristiana y pone a sus generales del ejército como obispos de la iglesia. Estos generales del ejército nunca habían sido discipulados en el cristianismo, así que ellos trajeron sus costumbres que habían aprendido en Egipto, en Grecia, en otros lugares, y las mezclaron con el cristianismo y surge una religión pagana o sincretista entre lo santo y lo bíblico. Así que la influencia más fuerte en tiempos del Imperio Romano para el surgimiento del culto a María fue la adoración a Diana de los Efesios. Diana de los Efesios era una diosa siempre virgen y quien llegó a ser la diosa adorada más importante de los romanos. Y usted lo puede leer en Hechos capítulo 19, versículo 24 al 27. Diana de los Efesios era la diosa más importante para los romanos. La forma en que se fue desarrollando el culto a María quedó registrado en los llamados evangelios apócrifos, en los cuales se expresan enseñanzas completamente ajenas a la Biblia. Por ejemplo, que María nació sin pecado original, que de niña María hacía milagros, que siempre fue santa y perfecta, y que cuando murió fue sepultada y los ángeles se llevaron su cuerpo a la presencia de Dios. El magisterio católico tiene 3 clasificaciones para el culto a los santos y son las siguientes. Número 1, latría, que es la adoración suprema, la cual se le debe atribuir solamente a Dios. Dulía, que es la veneración a los santos y a los ángeles. Y la hiperdulía, que es la veneración única y especial que se le rinde a la Virgen María. Culto que está por encima del que se le da a los santos, pero por debajo del que se le da al Creador
Sin embargo, en la práctica podemos ver que el culto que se le rinde a María es verdaderamente latría, porque se le ve como una diosa. De aquí que los estudiosos religiosos llamen este fenómeno como mariolatría, porque se le da a María la adoración de una diosa. Los títulos que le dan a la Virgen María son también pruebas claras que se trata de una adoración divina, superlativa. Algunos de los nombres que le dan a ella y por los que es invocada alrededor del mundo son abogada, auxiliadora, inmaculada, madre de Dios, madre de la iglesia, madre de los vivientes, nueva Eva, Pagián o toda santa, trono de sabiduría, siempre virgen, etcétera, etcétera. Todo lo cual va en contra del primer mandamiento del Decálogo, que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En una ocasión, un sacerdote católico de nacimiento gringo norteamericano estaba evangelizando con un grupo de adolescentes por la calle, y mi esposa y yo estábamos llegando a la casa y me abordan los adolescentes para evangelizarme, y todo lo que me dijeron estos muchachos adolescentes de entre 12 y 15 años máximo era totalmente bíblico. Lo traían en sus playeras impresa una imagen de la Virgen de Guadalupe. Y entonces yo les digo a ellos: lo que tú me has dicho está muy bien, pero quiero decirte que el único Dios a que tú debes de rendirle culto es al Señor Jesucristo y a nadie más. En eso el sacerdote, que estaba como a unos 30 metros, ve que estoy con los muchachos y se deja venir y me empieza a querer él evangelizar. Y yo a los chicos los traté con mucho cuidado porque eran niños, adolescentes, pero con el sacerdote sí me dejé caer y le empecé a decir que lo que ellos hacían realmente era una idolatría, porque elevaban a María al nivel de Dios. Y ellos me decían que el católico nunca eleva a María al nivel de Dios. Y yo le dije: sí, por supuesto que ustedes como católicos elevan a María a un nivel de Dios. Y él me dice: no, eso es una mentira. Y yo le contesto: lo voy a demostrar. Y le digo: ¿de qué ciudad eres tú? De Cincinnati. Me dice: ok, ¿tu mamá es católica guadalupana? Me dice: sí. Digo: perfecto. ¿Tú eres guadalupano? Sí, yo soy muy guadalupano. Perfecto. ¿Sabías tú que en México hay aproximadamente 80 millones de guadalupanos? Dice: sí. Digo: ok, yo quiero preguntarte que si tu mamá en Cincinnati le ora a María Guadalupe, ¿la escucha? Y él me contesta: sí, sí la escucha. Y le digo: si tú aquí en Monterrey le oras a la Virgen María Guadalupe, ¿ella te escucha? Dice: sí, claro que me escucha. Y le digo: y si 80 millones de mexicanos, sin contar los que están en Europa y otro lado, le oran a la Virgen María de Guadalupe, ¿los escucha a todos? Y claro que los escucha. Y le digo: eso se llama simplemente omnipresencia, quiere decir que está en todo lugar. Y eso es un atributo que solo le corresponde a Dios, porque Dios es omnipresente, omnisapiente y omnipotente. Él está en todo lugar, Él lo sabe todo y Él lo puede todo. Y si tú dices que María está en todo lugar, estás elevando a María como si fuera una diosa, lo cual va en contra del primer mandamiento del decálogo bíblico, que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ya no supo qué contestar, empezó a tartamudear y vámonos, y se fueron. Pero la realidad es que en el culto católico se eleva a María a un nivel de Dios. Pero el tema no es tanto desmentir o argumentar en contra de esto. A mí lo que me lleva a la reflexión del día de hoy es que en la lectura inicial, María fue a llevar al templo su ofrenda, cumpliendo así la ley de Moisés en Levítico 1, diciendo que había que purificarse por su pecado. María siempre estaba obedeciendo al Señor. Así que yo le digo a mis amigos católicos que me están viendo y a mis hermanos cristianos que me están viendo, que si hay algo que podemos o debemos aprender de María, es su obediencia al Señor. En toda circunstancia ella obedeció. En un embarazo que para el mundo era ilegítimo, en un nacimiento en pobreza,
en una vida en escasez, ella obedeció al Señor. Y yo me pregunto si los cristianos, si los católicos y cualquier otro de cualquier religión que tenga, obedece a Dios realmente. Por ejemplo, ¿qué has hecho tú cuando Dios te da una misión? Cuando Dios te da un trabajo. Y no me vengas con que quieres ir al fin del mundo, a la India, y nunca te fuiste a la India, o cosas así. Yo me refiero cuando Dios te ha enviado a repartir el boletín en tu iglesia, a acomodar las sillas, o te ha enviado Dios a que cantes o toques un instrumento. A mí no se me apareció el ángel Gabriel y tampoco creo que a ustedes, pero Jesucristo mismo estuvo aquí en la tierra para dejarnos su palabra y sus mandamientos, los cuales Él dice que no son gravosos, sino que son ligeros. ¿Qué has hecho tú con aquello que Dios te ha mandado que hagas? Porque no tengo que argumentarte que Dios te ha ordenado algo. Y aunque tú hayas querido tener alguna excusa para no cumplir lo que Dios te ha pedido, yo sé que en tu mente y en tu corazón sabes lo que Dios te ha pedido. Y eso que Dios te ha pedido, no has querido realizarlo. Y si algo puedo aprender yo de María es obediencia. ¿Realmente estás siendo obediente al Señor? María y José dejaron a un lado sus planes personales para tomar los planes de Dios, y eso incluía su reputación, porque ellos tenían una idea de boda, tenían una idea de lo que era una familia, tenían una idea de lo que era la fiesta de bodas, su casa, quizá un negocio, yo no sé. Pero cuando Dios les dijo, ustedes serán los padres de Jesús, del Dios encarnado, ellos abandonaron sus planes, abandonaron sus sueños para ir y cumplir el sueño de Dios. ¿Y cuántos de nosotros estamos dispuestos a abandonar nuestros intereses, a abandonar nuestros sueños por ir tras el sueño de Dios? Ahora, no les estoy hablando de ir a la India, o de ir a Rusia, o de ir a Perú con Militza, o a Cuba con nosotros. Yo les hablo de cosas bien sencillas. Por ejemplo, y está el culto dominical. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de levantarnos a las 10 de la mañana para asearnos, bañarnos y sentarnos en la sala de nuestra casa con nuestra familia a ver el culto dominical? En la transmisión, porque no podemos estar presenciales. Y cuando teníamos cultos presenciales, ¿cuántos de nosotros podemos dejar de lado la cama, las sábanas, no sé, el fútbol americano, el fútbol soccer? ¿Cuántos podemos dejar de lado la visita a la familia o los tacos de barbacoa por centrarnos en ir al culto dominical? Es más, en el culto dominical, ¿cuántos podemos guardar nuestro celular para poner atención a lo que el pastor está hablando? No podemos, porque anteponemos nuestro deseo, nuestro capricho y nuestra decisión por encima del sueño de Dios. Y yo quiero pedirte hoy que reflexiones en esto. José y María abandonaron sus sueños para seguir los sueños de Dios. ¿Tú qué estás abandonando para seguir el sueño de Dios? ¿Qué haces para ser obediente al Señor? ¿Qué esfuerzo puedes mostrar a tus hermanos y a tu familia, tanto sanguínea como de la fe, acerca de tu obediencia al Señor? María y José cumplieron con su obligación de llevar la ofrenda al templo para la purificación de María. Yo te pregunto a ti, ¿estás cumpliendo con el llamado que Dios te ha hecho? Quizá Dios depositó en ti un talento, un don, un ministerio, no para que te jactes de tenerlo, sino para que lo uses en el reino de Dios. ¿Estás usando? Miren, a través de mi vida pastoral he conocido ministerios poderosos. Por ejemplo, en una iglesia donde estuve de pastor, conocimos un matrimonio que él tenía o tiene un don natural para dirigir alabanza. Cuando dirige la alabanza, sobre todo los cantos lentos, lo que llamamos adoración, cantos suaves, el
hermanos, usted puede sentir, casi puede tocar el manto de Dios. O sea, este hombre es usado con poder por Dios para adorar al Señor. Toca la guitarra de una manera fina, pulcra, hermosa. Canta, tiene una voz preciosa este hombre. Y su esposa tiene una voz privilegiada. Tiene un ministerio en alabanza que deja atrás a mucha gente. Pero ¿sabe qué? No participan en la alabanza. Ellos no tocan ni cantan porque no quieren, así me lo dijeron a mí como pastor, no queremos compromiso con el Señor. Queremos estar sentados e ir de vez en cuando a la iglesia. Yo digo, teniendo ese don tan hermoso que yo quisiera tener, aunque soy pastor, pero quisiera cantar como canta él, quisiera tocar como toca él. Él abandonó ese llamado, ese don que Dios le dio. ¿Qué te ha dado Dios a ti que lo estás dejando de lado? ¿Qué te dio Dios? No tiene que ser el don de profecía ni hablar en lenguas para presumir que eres muy espiritual. Dios te puede dar dones pequeños, pero quiere que los uses en su reino. ¿Lo estás usando realmente? Después de Hechos 1:14 no se habla más de María, pero si algo podemos aprender de ella es su obediencia al Señor. Ni los apóstoles ni Jesucristo nos enseñaron a orarle, a pedirle. Nunca se dijo en la Biblia, jamás se dijo que es intercesora, ni que es reina del cielo, ni que es madre del mundo. No dice eso la Biblia. Que diga lo contrario, que me lo demuestre con la Biblia. Pero no viene en la Biblia nada de eso. Sin embargo, al igual que yo puedo aprender de David, que tenía el corazón conforme al de Jehová, o de Abraham, que era un hombre de fe, yo puedo aprender que María era obediente. ¿Y tú eres obediente al Señor? Si realmente queremos festejar a Jesús en estas fechas, no nos hagamos tontos pensando que cumplir con el culto ya es suficiente, y realmente lo que hacemos es pastorearnos a nosotros mismos. Si quieres adorar a Jesús en estas fechas, démosle la honra y la gloria de nuestra obediencia, de nuestro compromiso, de poner nuestra vida a su servicio, de verdaderamente ser hacedores, no tan solamente oidores de su palabra. Uno de los pasajes que más he predicado y que aplico a mi vida está en 1 Samuel 15:22, donde el profeta Samuel confronta al rey Saúl y le dice Samuel a Saúl, le dice: ¿se complace Jehová en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Es una pregunta. Y Samuel mismo contesta la pregunta. Dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. La obediencia es lo que Dios valora. La fidelidad es lo que Dios quiere de su pueblo. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Dice el Señor que obedezcamos sus mandamientos porque no son gravosos. Dice la palabra de Dios: acontecerá que si oyeres y pusieres por obra todos sus mandamientos, vendrán sobre ti estas bendiciones. Y en Deuteronomio 28 viene una lista grande de bendiciones si obedecemos al Señor. La pregunta es: ¿estás tú obedeciendo a Cristo? Hebreos capítulo 5, versículo 9 dice: y habiéndonos perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Ustedes se fijan, hay una condición. La salvación es gratis, es por fe, por gracia, es gratis la salvación, pero no hacemos nada para ganarla. Sin embargo, hay una condición: obedecer. Obedecer a la autoridad, es decir, a Dios, a Jesucristo, a lo que Él ha determinado como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que en esta Navidad que ya respiramos y casi olemos el pavo y podemos visualizar esa cena, lo mejor es obedecer
prevalecer al Señor sobre todas las cosas.